Buenos días, bienvenidos al Instituto Cervantes. Mi nombre es Javier Valdivielso, soy el director del centro. Es para mí un placer teneros aquí. Hoy es un día especial, celebramos la cuarta jornada sobre enseñanza de español para hablantes de herencia. Que este año el tema será justicia social, acceso equitativo de las minorías a la educación bilingüe. De esta manera también contribuimos al mes de la herencia hispana y lo que queremos es reivindicar el Instituto Cervantes como un espacio amable de discusión, de debate sobre un tema que sabemos que es prioritario en este momento en el sistema educativo norteamericano, que es cómo integrar comunidades hispanas y que van llegando y que han llegado y cómo integrarlos para tener un sistema de educación y un resultado al final siempre de calidad y de cuidado de esas personas. Con lo cual, para nosotros, la integración de este programa en nuestro proyecto general es muy relevante y lo que queremos, sobre todo, con toda modestia, porque nosotros trabajamos mucho más en el entorno L que en el entorno del español de herencia, pero también tenemos nuestros formatos de español de herencia, es ofrecer nuestro espacio, nuestra red de centros en Estados Unidos. Tenemos centro en Los Ángeles, en Chicago, en Harvard, en Albuquerque, como espacios donde se pueda debatir con total libertad y con total tranquilidad un tema que sabemos que es muy importante y que plantea un reto enorme para Estados Unidos y también para el español. El objetivo de esta jornada, como estaba explicando, es brindar a los participantes una variedad de herramientas innovadoras para enriquecer la enseñanza del español como lengua de herencia, con un enfoque en la equidad y el acceso educativo para comunidades minoritarias. Como en anteriores ediciones, el formato de la jornada es híbrido, de forma que además de los profesores que se han desplazado hasta nuestras instalaciones en Nueva York, desde sus casas o sus trabajos nos siguen otros muchos profesores interesados en este tema. Todos tendremos la oportunidad de reflexionar, compartir conocimientos, charlar y trabajar con colegas y especialistas sobre un tema que en Estados Unidos, así como en otros países del mundo, tiene una enorme relevancia por el impacto que tiene ser herederos de una lengua en otro país. Este año contamos con especialistas de primera línea en este campo de investigación. Tendremos a María Luisa Parra, directora del programa de español en la Universidad de Harvard. Gracias por estar aquí. María Carreira, directora ejecutiva de American Association of Teachers of Spanish and Portuguese, ATSP, y cofundadora de la National Heritage Language Resource Center. Gracias, María, por acompañarnos. Junto a ellas, contamos con 3 propuestas pedagógicas que nos ofrecen soluciones prácticas a los profesores de español, a vosotros, que trabajáis en entornos con presencia de alumnos de español como lengua de herencia. Gracias a Alex Acero, de la Universidad de Oregón, con Ibaguette Dobarganes, profesora de Stephen Mather Building Arts and Craftsmanship High School, vaya nombre, y Beatriz Uzal, profesora del Instituto Cervantes de Los Ángeles. Y esto se hace gracias a la colaboración del Instituto Cervantes con una serie de universidades. Si no, no sería así o tendría otro formato o simplemente no se haría. Con lo cual, muy especialmente doy las gracias a la Fairfield University en la persona de Sergio Adrada. Profesor, muchas gracias, Sergio. A la Columbia, por la presencia de Lorena García Barroso, lectora de la universidad. Y aquí en the City College of New York, con la presencia de nuestra gran amiga Rosalía Reyes. Vamos a dar inicio a esta jornada y doy la palabra a Sergio Bermejo Alonso, jefe de estudios, que os dará una serie de indicaciones y que ha realizado, yo lo he visto, soy testigo, un trabajo extraordinario. No es fácil organizar una jornada como esta, no es fácil pensar en las ponencias con el equipo, con el comité de selección, estar en la difusión, estar en la logística y hacer este trabajo que para mí y para el Instituto Cervantes Nueva York es prioritario. Gracias a todos por estar aquí. Gracias, Javier. Les doy también la bienvenida, tanto a quienes nos siguen en línea a través de esta emisión por Zoom, como a quienes nos acompañan aquí en el Instituto Cervantes de Nueva York. Como pueden ver en esta diapositiva, para cumplir los horarios, yo voy a ser aquí un poco el árbitro, ¿no?, en este partido de fútbol que va a ser durante esta jornada, el que nos ponga un poco en este horario en la cabeza y que sirva un poco para que vaya avanzando y consigamos cumplir los tiempos y disfrutemos al máximo de esta experiencia. Entonces, bueno, pues como digo, para cumplir los horarios nos proponemos, pues me gustaría pedirles que en la medida de lo posible, especialmente a quienes nos acompañan presencialmente, que estén muy atentos a ellos. Y después de cada ponencia y de cada taller tendremos siempre un tiempo para poder hacer preguntas a los especialistas, para poder intervenir y hacer que los talleres sean aún más potentes en cuanto a su impacto en lo que vamos a aprender hoy.
Y de esta forma podemos entonces hacer que el tiempo, en ese momento de preguntas, también intervengan las personas que están desde casa acompañándonos. Y para que nos sigan desde sus casas en línea, es importante que tengan en cuenta que tenemos un chat, que a través de ese chat que moderan mis compañeros aquí arriba en cabina, pongan sus preguntas y que esas preguntas luego tendrán una voz. La voz la pondremos nosotros, pero de esa forma haremos que todos podamos tener un entorno en el que podamos intervenir, podamos participar y que sea lo más activo posible. Bien, también con el fin de seguir mejorando, les pedimos que complementen la encuesta que hemos puesto en todas partes para que nadie se pierda. Estas encuestas nos permiten mejorar y también tenemos de ese modo nuevas sugerencias, propuestas para próximas ediciones que nos gustaría seguir avanzando con ellas, pues para que realmente este tema tenga la importancia que se merece, que yo creo que aquí en este país es mucha. Y bueno, pues ahora me gustaría comenzar con la primera ponencia. Sin más dilación, me gustaría presentar a María Luisa Parra Velasco. Es profesora del programa de español en el Departamento de Lenguas Románicas de Harvard, licenciada en Psicología por la UNAM y doctora en Lingüística Hispánica en el Colegio de México. Su investigación se enfoca en la adquisición y pedagogía del español en niños y jóvenes latinos en Estados Unidos. Su trabajo en el aula integra la literalidad múltiple, la pedagogía crítica y las artes y participación juvenil y comunitaria. Fue galardonada con el premio a la profesora más innovadora por Babson College en 2019 y reconocida como una de las profesoras favoritas del estudiantado de Harvard en 2022. María Luisa abre este simposio con una ponencia plenaria que creo que va a hacer de todos pues una delicia, porque se va a centrar precisamente en lo que queremos hoy tratar: la diversidad, inclusión, equidad y justicia social en el aula de español, qué significa y cómo se ve. En esta presentación reflexionaremos sobre el significado de la diversidad, la inclusión, la equidad y la justicia social para nuestras clases de español como lengua heredada. Y como parte de esta conversación se presentarán una serie de propuestas, como nos propone ella, para aterrizar estos conceptos en el aula. Se espera darles a los docentes herramientas teórico-prácticas para expandir su reflexión crítica y el repertorio didáctico para su trabajo con estudiantes de herencia. Y con esto, María Luisa, muchísimas gracias por venir. Siempre es una odisea, aunque estemos cerca, sin embargo, siempre hay alguna cosa que nos sorprende y bueno, pues adelante. Bueno, ¿me escuchan bien aquí? Bueno, buenos días. No sé si se pueda poner ya la presentación. Es para mí un gran gusto, un honor estar aquí con todas y todos ustedes. Quiero agradecer al Instituto Cervantes, con quien he colaborado ya hace más o menos 10 años, desde que abrió su observatorio en la Universidad de Harvard con el profesor Francisco Moreno Fernández. Agradecer a Javier Valdivieso, a Sergio Bermejo, a Sergio Adrada, por todos la logística. Yo he organizado algunos eventos, simposios, y sé lo que significa el trabajo detrás de esta convocatoria, así que muchas gracias, y gracias a las personas que nos acompañan aquí y en línea. Bueno, creo que son tiempos muy, muy importantes, muy significativos para todas y todos nosotros, donde, insisto, me gusta mucho insistir en poder repensar el trabajo que hacemos como docentes de español, porque creo que no solamente en este país, sino como proyecto docente, está cobrando una dimensión que quizá no tenía hace mucho tiempo. Entonces, espero que la presentación de hoy abone a esa reflexión. Estoy feliz de poder compartir estas presentaciones con mi queridísima María Carreira, con Alejandro Acero, así que creo que va a ser una jornada muy interesante. A mí me gusta presentar, pero sé que voy a aprender de todas y todos ustedes, así que vamos a empezar. El título tiene que ver con el tema de las jornadas que aquí nos convocan, y estoy segura que ya todas y todos nosotros integramos estos conceptos, o sea, estamos conscientes de la importancia de estos conceptos, pero ¿qué quieren decir?
Y esta pregunta me la hice porque escribí un artículo que, bueno, esta presentación se basa en ese capítulo. Y fue muy interesante darme cuenta que exactamente la definición no la tenía bien afinada y tampoco, o sea, yo sé que ya incluía, reconoce la diversidad, pero ¿dónde se anclaban estos conceptos? Entonces me parece un ejercicio muy interesante. Estoy segura que ustedes se van a reconocer en mucho de lo que voy a presentar y espero también aportar cosas nuevas. Bueno, gracias de nuevo a todos ustedes por estar aquí. Sergio ya mencionó los objetivos, así que no me voy a detener mucho en ellos, pero sí, bueno, siempre estar abiertas y abiertos a la reflexión crítica, no de esto está mal, esto está bien, sino de qué quiere decir esto para nuestro trabajo y cómo podemos hacer de nuestros espacios pedagógicos un lugar más significativo, no necesariamente para la lengua como tal. Yo siempre digo, el español no anda por ahí caminando, ¿no? Son los hablantes. ¿Quiénes son los hablantes que van a nuestras aulas y para quienes debemos de pensar nuestra pedagogía? Me parece muy interesante e importante recordar que estos conceptos de inclusión y equidad son conceptos muy antiguos, ¿no? No son ahora que han surgido, tienen una historia, vienen desde, ¿no?, el siglo XIX, movimientos sociales, Declaración Universal de los Derechos Humanos, en los 60 más movimientos de derechos civiles, la UNESCO, la OCDE. Hay todo un movimiento, digamos, hacia estos conceptos que también han incluido las lenguas, ¿no? Entonces hay diferentes autores que han propuesto que las lenguas deberían de ser bienes comunes, compartidos. Y, por ejemplo, bueno, sabemos por los trabajos de Bourdieu, de Sousa Santos, la importancia de las dimensiones de poder en los intercambios lingüísticos, la importancia de preservar lenguas indígenas y originarias como patrimonio. Es muy interesante que en México, por ejemplo, pues soy mexicana, el español es la lengua dominante y las discusiones de este tipo están enfocadas a lenguas originarias. Acá es un poco al revés, lo que pasa es que una lengua minoritaria de 40 millones pues no es tan minoritaria, ¿no? Pero bueno, hay que irlo pensando también en esa perspectiva. Y bueno, en los 90 se consolidó la noción de lengua como patrimonio de la humanidad. Cuando hablamos de justicia social, a mí me pasó, ¿no? Bueno, sí, todos queremos justicia social, pero ¿qué quiere decir la justicia social? Y me parece muy importante tener claro que la justicia social, sí, queremos que todo el mundo esté bien, pero ¿cómo lo logramos? ¿Qué quiere decir eso? Y me gusta mucho esta definición de la UNESCO, donde dice, bueno, la justicia social es un valor fundamental que tiene que ver con eliminar barreras. Y ahorita vamos a hablar de qué barreras, ¿no? Eliminar barreras que enfrentan las personas diversas, ¿no? Debido al género, la edad, la raza, la etnicidad, la religión, la cultura o la discapacidad, y cómo nos aseguramos de una distribución equitativa de los recursos y las oportunidades, incluyendo la lengua, ¿okay? O las lenguas. Bueno, abajo tengo una referencia a la demografía, un poco para empezar a ubicarnos, cosa que todos aquí sabemos. La dimensión de la población hispana en los Estados Unidos es muy importante, pero tienen muchísimas barreras, ¿no? Barreras estructurales, institucionales, temas de pobreza, de inseguridad alimentaria, menores recursos y segregación, dificultades de acceso y costo a las universidades, y también barreras lingüísticas, porque hay muy pocos programas bilingües y luego hay menos con una calidad pedagógica que es la que se necesita para esta población, ¿no? Y desde luego sabemos que también el estatus migratorio limita
no solo becas y acceso, pero todo un estilo de vida, ¿no? Hay barreras culturales y psicológicas muy importantes, por ejemplo, cuando asumimos una perspectiva deficitaria del bilingüismo. Es que no sabe hablar inglés y no usó el subjuntivo, pues ya no sabe hablar español, ¿no? No importa que el subjuntivo no se esté cada vez se use menos. Yo cuando voy a México digo, wow, hay tantas cosas que han cambiado. Yo llevo en este país más o menos 27 años y voy y vengo, pero me doy cuenta que las cosas han cambiado. Y cosas fuertes, ¿no? Por ejemplo, acabo de ir a un restaurante en México y pedí un tehuacán, que era un agua mineral. Y el mesero me vio con una cara de quién sabe qué me estará pidiendo, y mi padrastro me dijo, es que eso ya no existe. Y dije, qué triste, ya no existe el tehuacán, ¿no? Entonces, los cambios son muy importantes. ¿Y cómo se perciben los cambios en un país hispanohablante y en Estados Unidos? Y acá tiende a percibirse como un déficit, no como una contribución o parte de los procesos de migración y lenguas en contacto, ¿no? Tiende a haber una desconexión muy importante entre la casa y la escuela. Yo trabajé muchos años en un programa de transición con niños chiquitos de kindergarten de la casa hispanohablante a la escuela, y la desconexión no era solamente lingüística, era cultural y era muy complicado. Así que ahí también hay barreras, desventajas, conocemos muy bien los estereotipos, la discriminación y hay muy poca representación de la comunidad. Entonces, ¿por qué es importante quitar barreras? Bueno, porque queremos asegurarnos de tener un espacio donde el aprendizaje sea productivo, genere un sentido de pertenencia, que al validar las variedades, el acervo lingüístico, el repertorio lingüístico, se amplifiquen las posibilidades de aprendizaje, de uso, la voz de esta población. Y bueno, también queremos generar espacios donde el español siga fortaleciéndose como un recurso de identidad, comunidad y de logro académico, ¿no? Y hay estudios por María Carreira, por Diego Pascual, Josh Prada, que están empezando a identificar la importancia del español para el logro académico y la continuidad educativa. Así que nuestras clases, nosotros lo que hacemos en el salón, no es cualquier cosa. Se está conectando con temas de derecho, equidad, acceso, movilidad y justicia social. Y la pregunta, como bien lo han señalado Glenn Martínez y Robert Train, es cómo contribuimos o no a la inequidad o a la equidad. Entonces, eso es lo que queremos tener muy presente. Bueno, ¿cómo diseñar estos espacios? Y de nuevo, estoy segura que muchos de ustedes se van a reconocer en lo que voy a presentar, pero el punto de partida, digamos, teórico que voy a usar es el trabajo de D.L. Stewart, que hizo una serie de preguntas en este ensayo que se llama Language of Appeasement, sobre qué quiere decir la diversidad y la inclusión y cómo a veces esos conceptos nos distraen de las preguntas más profundas que tienen que ver con la equidad y la justicia social. Entonces, bueno, ¿y cómo vamos a adaptar estas ideas al contexto del español como lengua de herencia? Esta es la cita del artículo donde están elaboradas estas ideas. Bueno, lo que creo que es muy importante también tener claro es que todos los conceptos se relacionan. Es muy difícil pensar en, bueno, diversidad en uno, inclusión en otro. Si reconocemos la diversidad, somos inclusivos, si somos inclusivos, estamos contribuyendo con la equidad y todo esto, bueno, pues abona a un espacio justo socialmente. Entonces vamos a empezar con las preguntas de ¿qué es la diversidad? Y la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿quién está en el aula? Me gusta mucho esta foto porque es la última foto que nos tomamos antes de la pandemia.
rompiendo el protocolo, pero todos estábamos tan estresados de que no sabíamos qué iba a pasar, que este fue el grupo que yo tenía justo en ese momento, y de ahí ya cada quien se fue fuimos a comer pizza y nos fuimos a nuestra casa. Entonces, ¿quiénes son esos estudiantes? Yo no podría creer la diversidad que hay ahí, porque había mexicanos, pero también había mexicanos, hijos de mexicano con mamá rusa, creo que había alguien con algún padre de Ucrania, Perú, mexicoamericanos, el chico que tomó la foto, segundo, tercera generación. Entonces, realmente era un grupo muy diverso. Entonces, la primera pregunta es que nosotros sepamos quiénes son nuestros estudiantes. No nada más son hablantes de herencia. ¿Qué más, no? ¿Dónde está lo fino, los matices, la diversidad? Entonces, la diversidad de orígenes, tratar de evitar las etiquetas, las esencializaciones. Vamos a encontrar diferentes variedades, diferentes repertorios que mezclan inglés y español o que los unen, variación estilística, nunca lo pensamos, pero el estilo, ¿no? El estilo, la personalidad, son muy, muy importantes, y desde luego los repertorios bilingües y la intersección de identidades, que es otro concepto muy importante acá. ¿Cómo intersecta el ser hablante de herencia con ser mujer, con ser hombre, con ser miembro de la comunidad trans, con ser mexicano, con ser colombiano, en fin, ¿no? Todos esos aspectos cuentan. ¿Tenemos hablantes de lengua indígena en el aula? Es importante preguntarlo, porque para otra presentación hice una pequeña investigación y hay todas estas lenguas indígenas en los Estados Unidos, pero nunca pensamos que alguien de México pueda hablar una lengua indígena. Y hay, cuando menos, gente que tiene miembros de la familia en este tipo de comunidades. Entonces, ¿qué implica esta diversidad en el aula? Bueno, el profesor Renato Rosaldo, él dijo, bueno, sí, hay que valorar la diversidad, pero una vez que uno dice aquí hay una aula muy diversa, pues es que ya no vamos a poder enseñar de la misma manera, porque tenemos que ajustar nuevas pedagogías, los cursos, las lecturas. No puedo dar cualquier cosa, tengo que dar cosas que sean significativas, ¿no? Entonces, también hay un cambio de relación con mis estudiantes, y eso lo he aprendido, como dicen acá, the hard way. Asumo que hay, pues es que dijo una palabra que yo no conozco, no sabe el estudiante, pero la que no sabe soy yo. Entonces, me ha pasado con niños chiquitos, me ha pasado con estudiantes, y ha sido un excelente recordatorio de lo adultocéntrico que somos cuando trabajamos con los niños, y cómo nos gusta nuestra posición de docentes, de pensar que lo sabemos todo, pero saber todo del español es prácticamente imposible, ¿no? Entonces, bueno, eso es muy importante. Y entonces también se descentra nuestra autoridad, que yo creo en la autoridad en el aula, creo que es muy importante, pero no como una figura que lo sabe todo y que lo único que vamos a aprender es un español académico, que, por cierto, si yo les pregunto qué es el español académico, vamos a tener problemas, porque nadie sabe qué es el español. En mis tiempos, hace muchos tiempos, nadie hablaba del español académico. Entonces, pensemos qué es, ¿no? Son una serie de estrategias, pero entonces también tienen que entrar en juego otro tipo de conocimiento, porque nadie hablamos lenguaje académico todo el tiempo en todos los contextos, ¿no? Ni siquiera en los formales. Entonces, bueno, tenemos que enseñar, ¿no?, que hay variaciones geográficas, sociales, contextuales, ya lo dijo Jenny Lehman, Ellen Serafini. Yo tengo un módulo sobre historia de la lengua española, muy sucinto, muy resumido. Les encanta, y les voy a mostrar un ejemplo de un ensayo resultado de ese módulo, así que invito a que incorporen esa dimensión también. El tema es que se va a ralentizar la enseñanza, porque si yo digo, yo me pongo el suéter, alguien me va a decir, no, profe, es la chompa, y es no sé qué, ahí ya se nos fueron 10 minutos de la clase y ya no cubrí el acento y no sé qué, pero bueno, tenemos que estar también preparados para eso y darle ese valor, porque vale la pena.
no olvidemos que estamos aquí en Nueva York, la cuna de muchísimos estudios muy importantes sobre la variación, los acentos, el prestigio entre las diferentes variedades de español. Dentro de México, bueno, las diferencias regionales son muy importantes, cargadas de prestigio, entre los países hispanohablantes también, entre los grupos sociales. Es muy importante reconocer el peso y la carga que tienen los acentos, simplemente para poder incluirlos y no generar actitudes que desfavorezcan a las personas que usen otro tipo de acento, ¿no? Bueno, entonces, algunas ideas para explorar el tema de la diversidad. Bueno, a mí me gusta mucho preguntar, ¿qué países son hispanohablantes? Casi nunca nadie incluye a los Estados Unidos, aunque estaba, creo que ya casi en el segundo lugar, y luego viene España y Colombia. Entonces, nadie piensa que Estados Unidos es un país hispanohablante, ¿no? Hay que decirlo. Hay que exponer a los estudiantes a la variación dialectal, a los registros. Hay un proyecto muy interesante de la BBC con muchas entrevistas en Estados Unidos. Me parece fascinante que sea una empresa británica, ¿no?, que esté haciendo un estudio del español en Estados Unidos. Destacar los usos del español acá como puntos de divergencia, ya lo dice nuestro gran maestro Ricardo Otegui. No está mal, son puntos de divergencia. En México hay muchos puntos de divergencia también, ¿no?, y en nuestros diferentes países también. Perdón, estoy luchando un poco con la... Ok. Bueno, y desde luego visibilizar estas prácticas del translenguaje, generando reflexiones de por qué se dan, qué quiere decir eso para las comunidades, cuál es el contraste con los usos normativos, no buenos ni malos. Una cosa es la norma, ¿no?, y otra cosa es un valor como bueno y malo. Hay un artículo, me pareció genial, el póster, se puede explorar el paisaje lingüístico, y aquí, por ejemplo, se ve que esto es una foto de Los Ángeles, el mural original estaba en español, seguramente mexicano, pero llegaron seguramente alguien de Centroamérica y dijo, ningún tienes, ni nada de esto, y pone su variedad. Me parece fantástico, ¿no?, como usarlo como material de reflexión. Uso muchísimo el arte en mis clases como un espacio de reflexión donde los estudiantes usan arte para hablar de lo que han aprendido en su curso. Y este chico hizo este cuadro que se llama Las Torres Castellanas de Babel, me fascinó el nombre, y él habla de que aprendió en el curso sobre esta diversidad, este dinamismo del español. Abajo es una torre con cobre, plata y oro, y muchas ventanas, ¿no? Entonces está haciendo referencia a temas de acceso, quién llega arriba, quién puede subir, pero todo es parte de la misma torre. Y hay muchas torrecitas que son las diferentes variedades, pero cada variedad tiene su torre de acceso. Entonces, son temas que les interesan mucho a los estudiantes. Bueno, ahora vamos con la inclusión. Y la inclusión tiene que ver no solamente con decir, bueno, tengo un grupo diverso, voy a enseñar sobre diferentes países, pero ¿qué tiene que decir el grupo diverso? Estoy incluyendo sus experiencias, sus voces, sus ideas, porque yo tengo mis ideas, pero no se trata de mis ideas, se trata de las ideas de los estudiantes, y es un espacio donde ellos puedan sentir que pueden ser parte y desarrollar su potencial. Entonces, es un pasito más allá del reconocimiento de la diversidad, es la participación de los estudiantes. Así que, bueno, la diversidad no solo se reconoce, se tiene que incluir en el currículum. En principio debería de ser como una forma de pensar, una filosofía que maximice la participación de los estudiantes y minimizar la exclusión. Y yo me he reencontrado con este marco del diseño universal para el aprendizaje, muy alineado con muchos de los marcos que nosotros ya usamos, sobre todo el de la literacidad múltiple, ¿no? Entonces,
universal no quiere decir uno para todos, es un diseño donde todos participen y todos tengan acceso y opciones de llevar su aprendizaje al máximo nivel, ¿no? Entonces, ¿cómo creamos estos espacios educativos sin barreras? Queremos algo donde todos tengan las mismas oportunidades de lograr sus metas, que puedan aprender plenamente, independientemente de sus capacidades, estilos cognitivos, contextos culturales. Y el principio básico de este marco es dar múltiples formas de representación, expresión y participación. Y esto ya lo sabemos, ¿no? Ahorita van a reconocer los marcos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos abrir nuestras clases para que no solo trabajemos con lengua escrita y el quiz y Kahoot y el examen estandarizado? ¿Qué más, no? Entonces, porque no todos pueden participar de la misma manera. El marco es mucho más complicado, habla de redes neuronales del aprendizaje que se activan cuando queremos saber qué aprendemos, cómo y por qué. Entonces, los invito a que lean este marco, es muy, muy interesante. Pero bueno, si le queremos dar otra vuelta a la tuerca, está muy relacionado con la instrucción diferenciada. Acá tenemos a la experta en instrucción diferenciada, ¿no? Que seguramente tu trabajo fue el primero, ¿no? Que habló de la importancia de diferenciar en el aula. Cuando uno lee sobre el diseño universal y la instrucción diferenciada, se propone primero el diseño universal y sobre eso afinar la diferenciación todavía más para algún estudiante de acuerdo a su nivel de readiness, ¿no? De preparación, sus intereses y su perfil de aprendizaje. Entonces, múltiples formas de representación y presentación de la información. Ya lo tenemos en la literacidad múltiple, que es un marco que usamos muchísimo en nuestras clases, ¿no? No solamente partimos del lenguaje escrito u oral, sino los diferentes materiales, ¿cómo se llaman? Multimodales, ¿no? Multimedia, que son muy ricos. Yo uso documentales, películas, ensayos, novelas, más documentales y bueno, ahora los memes son fuente riquísima de reflexión cultural y política, ¿no? Entonces, hacer un meme es dificilísimo. Yo nunca lo he hecho, pero puedo imaginar la cantidad de síntesis, de sensibilidad, de observación de cuál es la cara que va, cuál es el mensaje. Entonces, hay mucho que se puede unpack, como dicen acá, ¿no? De estos materiales. Otra cosa que me encanta hacer en el aula en términos de inclusión es analizar los materiales a diferentes niveles. Y aquí me baso en el trabajo de Juan Flores, también les recomiendo que lo lean, porque él dice, bueno, a la población latina la podemos analizar desde un punto de vista demográfico, son números, ¿ok? También la podemos analizar desde un punto de vista más desglosado, analítico, reconocer la diversidad de experiencias, son grupos. Pero lo que realmente le interesa a Juan Flores es el imaginario. ¿Cómo podemos analizar una novela, un mural desde el imaginario latino? Y por imaginario es cómo se está representando la comunidad a sí misma, desde dentro, porque sabemos cómo nos representan desde fuera, pero ¿y nosotros? Entonces, ¿qué temas hay ahí? ¿Qué imágenes, qué significados aparecen en el arte? Y esto creo que es muy importante porque él dice, bueno, hay que reflexionar sobre la palabra comunidad. Esta es mi parte favorita, ¿no? ¿Qué compartimos, qué tenemos en común y qué nos une a pesar de las diferencias? Entonces, ese tipo de análisis creo que es muy valioso, sobre todo para los chicos de hoy. Tengo un curso con 9 estudiantes. Me cuesta mucho
jalarlos y veo que este tipo de reflexiones se están diluyendo dentro de la comunidad. Pero es muy importante recordárselos, ¿no? Entonces, este tipo de análisis, más allá de quiénes son los personajes y qué hicieron y qué les sugerimos que hagan, ¿no? Más hacia los temas de comunidad, identidad. Los temas lingüísticos, por supuesto, que tienen que ser parte de estos ambientes inclusivos, las variedades históricas, el cambio lingüístico, el translenguaje. Estoy un poco preocupada por el tiempo. ¿Muy bien? Ok. Entonces, todos estos temas son importantes. He tenido estudiantes de Nuevo México y hay que reconocer las variedades históricas, por ejemplo, de Nuevo México, ¿no? O estudiantes mexicoamericanos que me dicen, es que, profe, no soy un verdadero mexicano, pero hablan con una riqueza muy importante que creo que todos tienen que saber, ¿no? Y reconocer. El mapa es un mapa que hizo justamente Francisco Moreno Fernández en un análisis de los anglicismos que están apareciendo en Estados Unidos y cómo no se aceptan de entrada todos al mismo tiempo en todos los lugares, sino que los circulitos representan uso. La parte azul, el uso aceptado o usado, luego el azul clarito, pues más o menos, y el amarillo rechazo. Pero me encanta poner el mapa de la palabra aplicación, porque si yo voy a México, ya todo el mundo está aplicando. Ya nadie solicita. Y además ya nadie se da cuenta de que es un anglicismo. Pues ¿cuál era la palabra? ¿Que no era aplicar? No, no era la palabra. Pero si llega un chico latino, dreamer o retornado, a decir que va a aplicar a la UNAM, no, bueno, entonces ya es pocho, para qué regresó, no sabe español. Entonces, hay que ir pensando que no es la lengua, sino los hablantes. Y eso es muy importante tenerlo presente, ¿no? Hay que destacar que no solamente se trata de usar los usos normativos, sino las capacidades que nos da el bilingüismo. La traducción, el translenguaje que está como medio satanizado, pero es algo muy impresionante cuando uno lo oye, cuando uno lo quiere hacer, pues uno no puede, porque uno no sabe cómo funcionan esos mecanismos y es una práctica no solamente de Estados Unidos, es global, ¿no? Todas las comunidades bilingües lo hacen. Bueno, esta es solamente una diapositiva de las variedades que destacan Gloria Saldúa en el sureste de Estados Unidos y Ana Celia Centella acá en Nueva York, de todas las variedades que ellas identifican que habla la juventud latina, ¿no? Las comunidades hispanas en Estados Unidos. Me parece muy interesante reconocer esa diversidad. Bueno, tenía que incluir una diapositiva del lenguaje inclusivo, incluyente. Sabemos que hay muchísimo debate, un debate que cada vez está como decantando con investigación cognitiva de cómo la lengua influye en nuestra representación de la realidad. Entonces, creo que también es muy importante informarse. Yo no puedo decir qué posición tomen, pero sí puedo invitarlos a que lean y veamos hacia dónde va esta investigación y hacia dónde se está moviendo el lenguaje inclusivo. Ellen Serafín y yo escribimos este artículo ya hace algunos años y la conclusión es nadie sabe. Nadie sabe, los hablantes no sabemos. Nos estamos como... A veces empezamos con queridex, estudiantes, y luego espero que todos estén bien y ya al final, saludos a todos, ya se nos olvidó, todos estamos ambivalentes, pero estamos usándolo. Y va a ser fascinante ver cómo se empiezan a decantar estos usos para significar qué, ¿no? Entonces estamos en un proceso de cambio lingüístico muy, muy interesante. Entonces, bueno, estas representaciones son muy importantes, representar la diversidad, incluir estas discusiones son importantes para fomentar el sentido de pertenencia,
el diálogo significativo, la confianza. Desde luego, esto es fundamental para los hablantes de herencia. Y otra parte que me parece muy importante y que yo he disfrutado muchísimo es abrir una perspectiva interdisciplinaria en nuestras clases. La historia de la lengua, de la sociolingüística, las artes, la ciencia. Creo que hay muchísimas cosas que incluir. Los libros de texto incluyen muchos de estos materiales, pero ¿qué más podemos aportar desde este contexto de los Estados Unidos? Lo que queremos es generar lo que Paulo Freire llamaba curiosidad epistemológica. Más allá de que los estudiantes sepan o no poner los acentos, yo quiero que se queden con la curiosidad de ¿qué más quiero aprender? ¿Qué más quiero aprender sobre mi comunidad, sobre mi familia, ¿no? Y sobre mi profesión? Creo que es muy importante abrir los espacios pedagógicos, no solamente enseñar en el aula, llevar a los chicos al museo, lo disfrutamos muchísimo, cambian las dinámicas de una manera muy interesante y desde luego en la comunidad es un trabajo que también vale muchísimo la pena. Múltiples formas de participación, podemos participar con los estudiantes con nuestros ensayos tradicionales, son muy productivos y muy importantes, pero también hay fotoensayos, hay crónicas, hay escritura creativa, donde mi experiencia ha sido que es una avenida donde los estudiantes dicen, yo siempre he querido escribir poesía, tengo mucho miedo de hacerlo en español, ahora tengo la oportunidad. Y han hecho unos poemas espectaculares. Este que presento acá se llama El Árbol, donde el estudiante hace la comparación del español con un árbol, que es una imagen muy común. Pero el poema se lee igual de arriba a abajo que de abajo arriba. Entonces es un árbol increíblemente dinámico y creativo. El tronco es el idioma, las ramas son las variedades, los hablantes son las hojas, ¿no? Las artes pueden ser las artes digitales. Bueno, Frida tenía que estar en uno de mis cursos porque, bueno, no hay escapatoria. Esta chica hizo este trabajo que se llama Rompecabezas. Son fotos de ella misma, de su vida, las banderas con un fondo de rompecabezas y su poema hace toda una reflexión sobre su vida entre dos países. Alguien más se representó como una mariposa. Otras ideas pero mucho más administrativas, menos divertidas, es incluir en su sílabo un statement, ¿no? Una declaración de inclusión. Este curso nosotros lo tenemos como una práctica departamental, todos los cursos de lengua lo tienen. A veces en el sistema donde están los estudiantes escritos está cómo se pronuncia el nombre, están sus pronombres. Una de nuestras estudiantes graduadas, ahora ya doctora, Wilnomi Pérez, nos dio la idea de pasar una tarjeta al inicio del año escolar, donde todos pusieran su nombre, su año, pronombre y si había algún fun fact o algo que quisieran que nosotros supiéramos, pero que no quieren compartir al grupo. Muy interesante y puede servir, ¿no? Ok, bueno, entonces ahora vamos con la equidad y es importante tener claro qué es la equidad, que no es igualdad. No es darles a todos lo mismo, eso es igualdad. Entonces, ¿qué quiere decir equidad? Entonces, las preguntas que nos propone Stuart para saber si nuestra aula es equitativa o no, es quién está tratando de entrar en el aula pero no puede, ¿ok? ¿Tenemos cursos para estudiantes de herencia en nuestra institución o no? Porque si entran a L2, ya sabemos que eso marca inequidad en la mayoría de los contextos, no todos, pero en la gran mayoría, ¿no? ¿Quién sufre en el aula alguna amenaza de borradura, erasure, ¿no? ¿A quién no estamos tomando en cuenta? ¿Qué condiciones hemos creado que mantienen a ciertos grupos como la mayoría en este espacio, ¿no? Entonces son preguntas importantes que quizá damos por hecho, pero vale la pena reflexionarlas, ¿no?
y cómo las dinámicas en nuestra clase le dan una ventaja a unos sobre otros. Por ejemplo, que yo tenga un curso armado solo sobre México, pues le da ventaja a los mexicanos, pero no a los otros. Entonces ahí estoy generando inequidad. ¿Cómo puedo cambiar eso? No está fácil, pero hay que pensarlo, ¿no? Entonces, esta es una ilustración que hizo una profesora en México de primaria, una gran ilustradora, Lucy Zamudio, para un libro que estamos escribiendo justamente sobre estos temas para el contexto mexicano. Y bueno, aquí está la respuesta. Si a todos los estudiantes les damos lo mismo, que es el banquito del mismo tamaño, no se logran los objetivos de aprendizaje para todos. Hay que ver qué necesita cada quien para lograr esos objetivos. Tiene que ver con el diseño universal de aprendizaje. Y yo creo que cuando uno ve esto, uno dice, no, pero ¿cómo? Si tengo 40 estudiantes, ¿cómo voy a hacer un lesson plan para cada estudiante? Y no se trata de eso. Se trata de abrir lo más posible la generalidad, ¿no?, del curso, y después, bueno, no podemos lograrlo todo, pero sí podemos hacer el mejor esfuerzo para que esta equidad se cumpla. Y no solamente en el tema de lo que enseñamos, sino también en la evaluación. Entonces, primero, una muy buena noticia. Según Sara Bodry y Marrero Ribeira, que hicieron, ellas hacen encuestas, ¿no?, de cómo se van abriendo estos cursos de español como lengua heredada en Estados Unidos. Bueno, ha habido un crecimiento muy significativo. Entonces, vamos bien. Estamos construyendo equidad para esta población. Yo les enseñé la última foto que me tomé con mis estudiantes. Esta es la primera foto que me tomé con el primer grupo que tuve de estudiantes, ¿no? Aquí ven ustedes abajo, el chico de los lentes es el chico que hizo las torres castellanas de Babel. Entonces, un concepto muy interesante que hay que tener en cuenta es esto del currículum oculto, porque aún cuando tengamos clases para estudiantes de herencia, hay muchos estudiantes que no entienden, no conocen las reglas que subyacen a nuestros cursos, ¿no? Entonces, son las reglas implícitas que no son tan fáciles de conocer. Por ejemplo, office hours. Cuando yo hice la primera vez, no tenía ni idea que eran office hours. Entonces, hay que explicar muy bien a qué nos referimos, ¿no? A qué recursos hay. La plataforma de Canvas funciona así, asegurarnos que todos la conozcan, ¿no? Mis horas de oficina, que es donde pueden venir a consultar, preguntas, etcétera, funciona así. El Tutoring Center, que es esto, funciona así. Entonces, dar estas explicaciones, sobre todo para estudiantes de primera generación, que caracterizan a la población latina, son muy, muy importantes, ¿no? Entonces, bueno, hay que asegurarnos de que todas las políticas y expectativas estén claras para todos, presentar los recursos y apoyos disponibles, si hay grants o mesas de español, en dónde están, en fin, abrir todos estos recursos, informar sobre fondos y oportunidades, es muy importante. Ahora vamos con la evaluación, que es, creo que, una parte muy difícil. Yo sufro horriblemente cuando tengo que hacer exámenes y poner número. De niña yo sufrí mucho con eso, pero de grande digo, wow, qué difícil es evaluar. Y hay que estar muy conscientes de los criterios que usamos para ello, ¿no? Entonces, de nueva cuenta, si damos una tarea que es recoger X número de manzanas, pero todo el mundo está con diferentes posibilidades de hacerlo, pues es obvio que no vamos a tener los resultados que queremos, ¿no? Entonces, sabemos ya que solamente enfocarnos en una evaluación que enfatice el monolingüismo, una ideología normativa, nos da un nivel de información, pero no puede ser la única, ¿no? Entonces, si nos ponemos en esa posición, vamos a dar un feedback negativo. No digo que no
se señale lo que se tiene que mejorar, o por ejemplo, si un estudiante escribe la mayoría de las veces. Bueno, mayoría yo le he oído mucho. Yo le digo, bueno, esta palabra yo la entiendo, sé de dónde viene, pero no está generalizado el uso, no te la van a entender. Te propongo mayoría. Ah, bueno, pero es una explicación un poco compleja, pero no le digo al estudiante, no, tú no sabes, es mayoría. Entonces, cómo, desde dónde se da esa retroalimentación es muy importante. Los exámenes estandarizados tienen todo tipo de temas, desde los afectivos, ya desde que uno sabe que va a presentar un examen estandarizado, el nivel de estrés sube. Sabemos que es muy importante un nivel óptimo de estrés para el aprendizaje y para un examen, pero no que nos sobrepase, porque entonces nos bloqueamos y ya no podemos contestarlo. No sé si a ustedes les ha pasado, pero yo con mis equipos diseñamos los exámenes, diseñamos una pregunta. Los estudiantes contestaron otra cosa. Y además lo contestaron con una lógica muy válida. Y no estoy hablando de estudiantes de herencia, sino L2. Pero lo contestaron con una lógica que a nosotros no se nos ocurrió, pero se les ocurrió a ellos y además estuvo bien. Pues no le vamos a poner tache, ¿no? O mal. Entonces hay que tener cuidado con solamente evaluar de esa manera. Yo siempre, bueno, y en el campo se ha propuesto, ¿no? Como evaluar de diferentes maneras, con un portafolio, formative assessment. Creo que nos da un panorama mucho mejor de qué es lo que han aprendido nuestros estudiantes, una retroalimentación oral alternativa, como ya les dije, que incluye información sociolingüística. Cada vez que hablo de este tema pienso en la moda, ¿no? Cuando dicen, don't word this, worthy that, ¿no? Entonces, no diga esto en la forma de corregir, ¿no? No diga estás mal, no digas te equivocaste, di, ¿no? Esto no se reconoce, esto en Estados Unidos empieza, pero no se va a entender. Aquí no quedó claro, te sugiero esto, ¿no? Y bueno, ahora también es importante tenerlo en cuenta en la retroalimentación escrita. Bueno, estamos terminando, llegamos a la justicia social. Si nosotros tenemos este panorama de reconocimiento de la diversidad, de la inclusión y la equidad, tenemos un espacio de aprendizaje justo. Entonces, bueno, hemos hablado de cómo transformar las prácticas que perpetúan las desigualdades y entonces el aprendizaje un entorno de aprendizaje justo es no solamente algo estático, es un proceso que estamos siempre ajustando. Es imposible no ajustar, todos los semestres tenemos estudiantes distintos. Las generaciones son distintas, entonces tenemos que ser muy flexibles y muy abiertos para ir ajustando en proceso y en objetivos, ¿okay? Pero también hay que reconocer que la justicia social, bueno, empieza en el aula y se expande a la comunidad. Y entonces aquí hay que abrir opciones para que los estudiantes se involucren con la comunidad y aprendan de ella. Y acá, no, bueno, es un marco que yo he usado muchísimo, llevo muchos años trabajando con las diferentes comunidades latinas en Boston, muchísimo trabajo, pero abre unas oportunidades fabulosas de aprendizaje y de reflexión de los estudiantes sobre ellos mismos y su posicionamiento en las comunidades. Entonces, se empata muy bien con toda una filosofía de las universidades de promover el sentido cívico de los estudiantes en general, la responsabilidad social y cívica, genera un aprendizaje significativo y motivador, mucha conciencia crítica, de darnos cuenta cómo las estructuras sociales en cualquier país, pero acá estamos, promueven estas situaciones de inequidad y disparidad brutales para la comunidad. Curiosamente, muchas incluyen a los padres o los abuelos de nuestros estudiantes de herencia,
Y bueno, los estudiantes van a la comunidad y es una conexión, aunque sea un mexicano conectando con la comunidad dominicana, en fin, es otro nivel de conexión muy, muy significativo. Así que esta parte es importante. Lo que yo he visto también en el último, digamos, año, donde he seguido afinando este curso de la comunidad, es que los estudiantes no solamente dicen, ay, sí, la comunidad, qué lindo y qué importante ayudarlas, es que realmente se dan cuenta de que hay la necesidad de un compromiso con la comunidad y abren su comprensión de una manera muy especial, porque ahora tienen, con todo el tema de la representación, que yo incluyo, que incluyo también mucho comunidades indígenas, tienen una comprensión más matizada de las comunidades latinas. No es esta sombrilla general, sino dentro de estas comunidades, ¿qué pasa con las mujeres afrodescendientes, con los jóvenes indígenas? Entonces, realmente desarrollaron en este curso una comprensión mucho más sutil, más sofisticada de lo que es la comunidad latina, y entonces tiene una perspectiva más completa sobre los retos, las complejidades, las contribuciones que se hacen y que se pueden hacer, entienden mejor qué tenemos en común y qué nos une a pesar de las diferencias abismales que a veces hay. Y bueno, lo mejor para mí es que en las evaluaciones, en los ensayos, sistemáticamente dicen, ahora trabajé con un estudiante en high school, un newcomer, y es justamente la historia de mis padres. Entonces van y hablan con sus padres o hablan con sus abuelos y entonces conectan también con toda una historia familiar y se dan cuenta que sí, es muy importante mantener el español no solo en lo personal, sino también en lo profesional. Entonces, ya para terminar, bueno, hay mucho que reflexionar. Espero que con esta presentación ustedes hayan identificado dónde se pueden ir incorporando nuevas cosas. No hay que hacerlo todo al mismo tiempo. Siempre se incorpora donde uno va viendo las mayores posibilidades de éxito, pero sí están muy pendientes de las barreras. Las barreras que nosotros sin querer o estructuralmente hay en nuestras clases. Hay que reconocer la diversidad, pero también hay que incluirla, hay que proveer múltiples formas de representación, motivación y participación, fomentar el sentido de pertenencia, conciencia crítica y conexiones, la solidaridad con la comunidad para promover el cambio social en español. No es algo aislado a las casas. O sea, mi mamá vino a Boston hace un año. No hubo una persona que nos hablara en inglés. Fuimos a restaurantes, fuimos a Macy's, tomamos el Uber, fuimos al mercadito de no sé dónde. Todo el mundo nos habló en español. Entonces, y eso es en Boston. Entonces, bueno, quiere decir que hay un cambio muy significativo y me gusta mucho esta idea de Giroux y McLaren, intelectuales transformadores, seamos intelectuales transformadores, abramos este espacio para que nuestros estudiantes sí salgan con una idea transformada de su lengua y de sus identidades. Estoy justo desarrollando ya un proyecto con Marcela Fritzler, llevando estos temas de equidad a poblaciones más chiquitas, ¿no? De 6 a 11 años más o menos. El proyecto se llama Yo Soy, porque se lee igual de derecha a izquierda que de izquierda a derecha para señalar un poco el vaivén entre las identidades y las lenguas. Bueno, es un proyecto muy lindo que ya está echado a andar con museos, organizaciones, y solamente quiero terminar con este fragmento de un ensayo resultado de este módulo de la historia del español, donde tenían que reformular el limpia, fija y da esplendor. Ellos propusieron, este equipo propuso mezcla, une y da identidad. Y es toda una reflexión sobre lo que es ser hispanohablante. Entonces dicen,
Ser hispanohablante no se trata de cumplir con los estándares establecidos hace décadas. Ser hispanohablante se trata de compartir historias sobre nuestras familias, culturas, creencias e identidades. Ser hispanohablante no se trata de aceptar pasivamente la idea de que existe una forma correcta de hablar español. Se trata de ser parte de una comunidad que no conoce límites. No importa de qué color seamos o de dónde venimos, ser hispanohablante nos permite formar una conexión inmediata con otro hispanohablante. Pero me encantó la idea de una comunidad sin límites y sin barreras, y eso es lo que queremos construir. Muchas gracias. Bueno, no sé si hay comentarios, preguntas. Sé que fue mucha información, pero... Sí, bueno, es el momento en el que podemos plantear preguntas a Ana Luisa Parra, aprovechar la presentación que nos ha hecho, que yo creo que nos ha dado muchas pistas de lo que hoy vamos a trabajar. Y bueno, pues en estos minutos, si alguien tiene alguna pregunta, que recuerde que es a través del micrófono siempre, para que de ese modo la gente que nos acompaña desde en línea pueda escuchar, pueda también intervenir y pueda participar de hoy. Si alguien tiene alguna pregunta, empezamos a abrir el turno de palabra. ¿Alguna cuestión? ¿Han sido muchos momentos? Sí. Gracias, María Luisa, por la presentación. Realmente mucha información, mucho para pensar, ¿eh? Y en un momento yo me quedé detenido en un tema que yo creo que es complejo. No sé cómo está ocurriendo hoy, cómo se ve, porque el aprendizaje de un idioma significa mantener la cultura. En el pasado, fíjate, fue rechazado un poco. Eran las propias familias las que le decían, no, tú no vas a aprender español porque te van a discriminar por esa razón. ¿Cómo ves ese mundo que yo creo que está todavía no resuelto? No, y yo creo que no se va a resolver. O sea, no. Yo creo que justo aquí hay un tema, y muchas gracias por mencionarlo, hay mucha diversidad de experiencias de migración. No podemos culpar a nadie de querer proteger a sus hijos de la discriminación. Entonces, yo siempre soy muy cuidadosa porque hay chicos que dicen, es que mis papás no me enseñaron a hablar español. Yo no le voy a decir, ay, pues tus papás qué mal, no. O sea, hay toda una historia y es sistemático que generalmente hay un tema de miedo a la discriminación o de urgencia de los papás porque los chicos sufran lo menos posible en su proceso de adaptación al sistema. Y hay papás que son duros y ponen a los chicos en una escuela anglo de un barrio muy blanco, donde el niño se ve abrumado, pero bueno, esa es la elección de los papás y en ese sentido tienen razones muy poderosas para hacerlo. Si es lo mejor para el niño o no, no sabemos, pero bueno, tampoco es un tema de migrantes ni de hablantes de herencia. Todos los papás, y aquí yo creo que hay muchos padres y madres, sabemos que uno siempre está pensando en qué va a ser lo mejor para los chicos, pero lo pensamos desde nosotros y generalmente años después puede que sí fue, puede que no fue. Entonces hay que tener mucho cuidado de pensar que los temas que vemos acá, pues es que como son familias inmigrantes, ¿no? No, los temas acá se magnifican por la migración, pero son temas que pasan en todos lados, ¿no? Un ejemplo, yo nací en Estados Unidos, regresé a México cuando tenía 2 años y medio, con 5 palabras inventadas de vocabulario, porque no daba entre el inglés y el español. Mi mamá dice que esas son las raíces psicoanalíticas de por qué me dedico a este tema. Me pusieron en una escuela privada para que yo retomara el inglés, que las 3 cosas que sabía que no se me olvidaran, pero un día llegué con mi papá y le dije, oye papi, ¿cuándo vamos a tener una casa con alberca? Porque era una escuela privada, ¿no? De nivel socioeconómico alto, con inglés,
Y al siguiente día, mis padres buscaron la escuela pública más humilde que encontraron en mi barrio y ahí me pusieron. Entonces jamás volví a pensar en albercas. Aunque mi papá ahora tiene una casa con alberca, pero o sea, las decisiones eso fue lo mejor para mí, yo creo que sí, porque me dio una visión social increíble, ¿no? Pero en ese momento mis papás querían una cosa, no salió así, entonces pues cambiaron. Entonces los papás acá se ven confrontados con muchos temas muy difíciles y yo creo que ese tema no se va a resolver porque todos los papás tienen una visión muy diferente. Entonces hay que apoyar y reconocer el esfuerzo de los padres y seguir, ¿no?, con el chico. Pero muchas gracias por la pregunta. Tenemos otra pregunta. Gracias. Muy interesante la charla. El tema del translenguaje a mí me llama mucho la atención. Lo mencionaste como que es un tema que va a ser de debate siempre. ¿Cómo, digamos, cuáles son los factores que tenemos que tomar en cuenta tanto en el día a día, o sea, en el aula y en el día a día? Yo, además de educación, trabajo en el tema de interpretación y muchas veces se me insiste en respetar el lenguaje correcto de la Real Academia, de que no decir parqueo, sino decir estacionamiento, no decir, no sé, cosas así, ¿no? De que hay que hablar la lengua tal cual como está en el diccionario y no para no caer en el translenguaje como si fuera una mala forma. Pero la realidad es que el uso del día a día es ese, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos enfrentar esta forma de verlo como algo malo y verlo más bien como una forma de inclusión y de justicia social como lo pintas tú? O sea, ¿cómo podemos enfrentar así cuando las personas nos dicen, no, eso no es lo correcto o eso no es lo formal, digamos, ¿no? Claro. Sí, bueno, esa es la pregunta, una pregunta muy común, muy importante. Creo que lo principal es darnos cuenta que ambas posturas vienen de diferentes lugares. Yo no conozco el mundo de la interpretación. Creo que el español tiene la gran riqueza de la diversidad dialectal, pero también es un reto. Cuando tienes que convivir con otros hispanohablantes, pues sí, quieres asegurarte de que se entiendan, sobre todo en un contexto como la interpretación, donde me parece que ahí se ponen en juego muchas cosas importantes, ¿no? Por ejemplo, en una oficina de abogados, tú quieres asegurarte que la cosa se entienda bien, porque un error pues, puede tener consecuencias importantes. Yo, como ya dije, no soy partidaria de que a un uso normativo se le añada un valor de bueno o malo. La norma es la norma y no está mal conocer la norma. De ahí a que todo lo que no sea la norma se desprestigie es otra cosa, ¿no? Entonces, si en un contexto a mí me piden y me dicen, mira, es que tú vas a estar interpretando y te sugiero que hables lo más mexicano que puedas, ok, porque la gente es de México, bueno, pues me mantengo ahí, ¿no? Ahora yo tengo amigas de Perú, de Puerto Rico, llego a México y les digo, oiga, ¿no me dan un chin más de café? Y se quedan así como, ¿qué es eso? Ah, pues un poquito, ¿no? En Puerto Rico. Uno va incorporando, pero entonces creo que hay que hacer esa distinción. Normativo no necesariamente, desde mi punto de vista, es bueno como moralmente, ¿no? Digamos, hay que separar esos valores. El translenguaje, o sea, no nos vamos a escapar del translenguaje. O sea, no hay forma, ya todo mundo lo hacemos. De nueva cuenta, hay quienes pueden y no se les critica, hay quienes no pueden porque se estigmatizan, ¿no? Justin Bieber puede cantar Despacito y nadie dice nada, al contrario, pero un inmigrante no. Entonces no es la práctica ni la lengua, es el hablante, ¿ok? ¿Cómo lo podemos llevar al aula?
Bueno, aquí está el objetivo, ¿no? Ya Ofelia García presentó en la American Association of Teachers of Spanish and Portuguese y dijo, esto es como un collar de perlas, ¿ok? En el cerebro, porque he leído algunas cosas sobre el cerebro bilingüe, que es fascinante, se han descrito que las diferentes lenguas abren diferentes como trayectorias neuronales en las áreas del cerebro, de Broca, digamos, ¿no? Cualquier lengua activa las mismas áreas, pero a veces se activan distinto porque las lenguas se procesan de manera distinta. El español más enfocado a la morfología, el inglés más enfocado al orden de palabras. Cuando uno es bilingüe, esas áreas se activan sí o sí, todas. Lo que tienen que hacer, lo que yo estoy haciendo ahorita, por ejemplo, es suprimir lo que sé del inglés. No me aguanté y dije algunas palabritas en inglés porque era exactamente lo que quería decir y no estaba en español, estaba en inglés. Entonces, eso es lo que hay que reconocer. Cuando mis estudiantes en el aula, yo veo que hago una pregunta, quieren hablar, tienen todo aquí, pero no lo pueden decir en español, yo les digo, pues dilo en inglés. Pues lo dicen en inglés, luego lo reformulamos en español. Entonces, hay que ir dando recursos para que cada vez puedan expresarse más en español, por supuesto. Son clases de español. De eso a decirle a un chico, pues no, si no puedes contestar en español, no me importa lo que digas, es otra cosa. Si estamos hablando fluidamente y a alguien se le sale, o sea, usa una palabra, no es que se le salga, usa una palabra en inglés para darle un significado preciso a algo, pues lo tenemos que, o sea, son libres, ¿no? Eso es muy importante. Hay un tema de libertad que tiene que ser reconocido y también se aprende. Pero bueno, esa es un poco mi perspectiva sobre este tema, ¿no? ¿Tenemos preguntas en línea? Sí. Bueno, antes de esa pregunta en línea, para avanzar y poder tomarnos un café también, vamos a tener una última pregunta aquí en sala y luego pasamos en línea. ¿La teníamos ahí atrás? ¿Sí? Entonces, podemos hablar en el café después, ¿sí? Estupendo la presentación, muchas gracias. Me estoy dando cuenta de que con cada grupo de estudiantes tengo que ajustar y cambiar mi sílabo y plan de clase. O sea, yo no puedo simplemente copiar y pegar como lo hago para mis clases de L2. ¿Esto es normal? Esto es normal. O sea, yo creo que sí, o sea, es lo que pasa, porque siempre tenemos estudiantes de diferentes procedencias, historias. Yo no cambiaría todo, pero flexibilizaría algunas cosas. Por ejemplo, vamos a suponer que voy a hablar de mujeres y el arte. Bueno, la que mejor conozco es Frida, ¿ok? Entonces, puedo usarla como un punto de entrada, pero, y esto va a pasar en la próxima clase, doy la tarea de que cada estudiante investigue una mujer artista de su país, haga un trabajo de investigación y armamos un Google Slide entre todos. Entonces queda un Google Slide con muchísima información y después vamos a ir al museo a explorar otras artistas, ¿no? Entonces, no hay que cambiarlo todo, pero se pueden flexibilizar tareas, ejercicios, actividades. Y tengo una pregunta más. ¿Hay alguna sugerencia para aprender más sobre el concepto de prestigio lingüístico? ¿Algún artículo o autor? Sí, lo podemos, seguramente hay muchísima literatura y yo creo que tendría que pensar un poquito en eso, pero si vives acá en Nueva York, creo que los trabajos de Ana Celia Centella, Ricardo Tegui, te van a meter de lleno a esos temas. Y si yo ahorita pienso en otros, te los menciono. Y en línea. Sí. Hola, en línea agradece muchísimo la conferencia, por supuesto, y una de las preguntas más recurrentes es ¿qué método de calificación es el indicado para un estudiante que no sigue la norma,
pero que logra resolver las preguntas desde su propia cultura. Bueno, ahí lo que hay que cambiar es el sistema de calificación. ¿Cuál es el objetivo del profesor? ¿Qué es lo que está evaluando en el aprendizaje? Si está enfocado en la norma, pues los estudiantes tienen que saber, aquí se va a calificar el uso de la norma y en eso se tiene que enfocar. Pero si uno abre y uno está como asumiendo una pedagogía muy amplia como la que acabo de presentar y la evaluación va a ser normativa, ahí hay inequidad. Entonces, yo sugiero que se repiense cuál es el objetivo de mi clase. Bueno, hay un componente lingüístico, pero también hay un componente de reflexión. Bueno, ¿cómo lo voy a calificar? Bueno, o cómo me voy a dar cuenta, más que calificar, ¿cómo me voy a dar cuenta que se logró el objetivo? Pues voy a hacer estos indicadores, ¿no? Muy bien, entonces si los cumple, pues entonces tiene una nota aprobatoria o muy buena. Ahí creo que me encanta la pregunta porque nos da un ejemplo perfecto de cómo tenemos que cambiar nuestra forma de pensar el aula. El problema no son los chicos, es cómo estamos pensando justamente la evaluación. Entonces, el formative assessment creo que es una forma muy completa donde entran muchas dimensiones de la enseñanza, ¿no? Que así son nuestras clases. Pues muchísimas gracias, María Luisa. Bueno, gracias a ustedes. Vamos a tomarnos unos minutos de descanso. En lugar de los 15 que teníamos previsto van a ser 10, pero bueno, creo que tendremos tiempo para charlar un poquito, tomar un poquito de aire, café y enseguida volvemos. Vamos a intentar, eso, en 10 minutos volver a vernos aquí para intentar que continuemos en los horarios. Gracias.